quedé hablando de la tercera circunstancia de la vida de Freud, de estas circunstancias moldeadoras de su carácter y propulsoras de su orientación en la vida, de sus deseos y de sus propósitos. Eh, Hablé de la importancia para él y para todo el mundo de la imagen materna. Freud aludirá durante toda su vida a ese primer gran amor insustituible. Sin duda no existe una experiencia más importante, ni un deseo más fruitivo, ni más gratificante en la vida de una persona. El verdadero paraíso terrenal del que habla la Biblia, con todos los frutos del Edén al alcance de la mano, en esa experiencia inicial de las primeras experiencias del niño, del ser humano en la existencia, que es ese ser que le acoge, que lo calienta, que lo alimenta, que lo mece, que lo cuida y le produce las primeras alegrías, esa alegría que Virgilio describe tan bellamente en la Eneida, Incipe parve puer risu cognoscere matrem, niño empieza a reconocer a su madre riendo y con la sonrisa y con la risa. Es el paraíso terrenal de todo ser, el comienzo de su existencia, pero del que muy pronto se verá arrojado, como aquellos primeros habitantes, por una ley inexorable de la vida. Es el principio de la realidad, que la madre es una persona humana, que tiene sus limitaciones, que existen otros hijos, que hay otras ocupaciones, y que uno pues ya no es el objeto único y primordial de su interés. Eso. Freud llega a pensar que en el fondo de todo enamoramiento del ser humano posterior a la experiencia infantil hay un deseo inconsciente de recuperar aquella primera experiencia, aquel primer amor que nada ni nadie podrá sustituir, son palabras de Freud. Y por eso el enamoramiento es considerado clínicamente como una psicosis transitoria, porque quien lo experimenta, el enamoramiento pasional, apasionado y obsesivo, que vivimos con tanta frecuencia o alguna vez en la vida, casi todo el mundo experimenta. Pero el que lo experimenta, como digo, se sale de la realidad, haciendo a otra persona ilusoriamente, haciéndola como a aquella primera, a la medida de su deseo. Por eso, como dice un poeta amigo mío, ya muerto, un poema que escribió hace tiempo y que yo he recordado, estaba escrito que el amor tuviera como fruto primero el desengaño. Ya que he hecho referencia a la relación de Freud con Marta, quiero también proponer algunas reflexiones sobre lo que fue para él Marta, su novia, su esposa, la madre de sus hijos. Marta Vernet era 5 años menor que él. Para Freud representó siempre algo de muy gran importancia emocional, aunque ella no compartiera ni llegara a comprender sus estudios de la mente. Él se sintió en este terreno mucho más comprendido por su cuñada, que siempre vivió con ellos, Mina, que esa sí se interesó mucho por el psicoanálisis, por los descubrimientos de Freud, y con ella sí podía comentar. Con Marta no. Marta no terminaba de comprender pues eso, el interés de Freud o la línea que Freud había tomado de descubrimiento del psicoanálisis. Sobre lo que significaba para él desde el comienzo de sus relaciones. Su novia Marta dejó muchos testimonios escritos en sus cartas. En una ocasión le escribió: desde que te he ganado, mi persona ha adquirido mayor importancia incluso para mí mismo. Es lo que hoy llamaríamos el acrecentamiento de la autoestima. Solamente haberse querido por Marta y haber entrado en relación con ella empezó a hacerle valerse más a sí mismo. Él afirma en algún sitio que son pocas las situaciones en la vida como la del noviazgo que pongan tan en evidencia la armonía o la desarmonía de las funciones psíquicas. Y sin duda, en él esta situación despertó todas las pasiones de su temperamento. Incluso fue un novio celoso,
especialmente de un primo de ella que lo hizo arder en celo. Y a veces también cuando ella hablaba de amistades con escritores o con artistas, pensaba que los artistas y los escritores tenían algo superior a los simples intelectuales y científicos. ¿eh? Pero pasó por encima de sus turbulencias temperamentales gracias al amor y al esfuerzo constante de superación y a su gran capacidad de resiliencia. Elijo una entre las muchas confesiones de amor cuando su horizonte profesional era todavía brumoso, incierto e inquietante. No sabía ni siquiera a qué se iba a poder dedicar cuando terminaba, con la carrera terminada, le escribía a su novia: no me importaría estar en Australia o en París o donde sea, con tal de que cuando me despierte tú estés allí para darme un beso. Le escribió 900 cartas que componen y están editadas un bellísimo epistolario de amor de una gran altura literaria. Y durante mucho tiempo le envió cada día una rosa roja. Se lamentaba de todos los besos que no podía darle por estar tan lejos. Vivieron de novios en ciudades distintas. Y hasta justificaba por la ausencia de ella su adicción a los cigarros puros, que tan malas consecuencias le trajo para el cáncer de mandíbula. Le llegó a decir: fumar es indispensable si uno no tiene a quien besar. Por lo que se conoce, Marta fue una mujer que no era especialmente de una gran belleza física. Sin embargo, él profundiza en ella y descubre, estas son sus palabras, hasta qué punto la magia de tu ser se expresa en tu semblante y en tu cuerpo. Y en otro momento le dice: cuando la tersura y la frescura de la juventud desaparecen, solo he dado encontrar belleza allí donde la bondad y la inteligencia comprensiva transfiguran los rasgos, y en eso tú sobresales. Después de la muerte de Freud, Marta resumió su vida con él con estas palabras de respuesta a una carta de condolencia: un débil consuelo que me queda es el que en los 53 años de nuestro matrimonio no haya habido entre nosotros ni una sola palabra airada, y que yo siempre haya tratado, en la medida de lo posible, de apartar de su camino la miseria de la vida de todos los días. Y en otra de sus cartas confesó que ya para el resto de sus días solo le quedaba procurar adaptarse a vivir sin la presencia de tanta bondad y de tanta sabiduría. Bueno, ahora me queda por tratar la cuarta de esas circunstancias que rodearon la vida de Freud desde su nacimiento y que sin duda contribuyeron al moldeamiento de su carácter, determinaron sus actitudes fundamentales ante la vida, orientaron su deseo de triunfo y de logro y su pensamiento hasta la construcción de ese sistema mental, sistema teórico y de aplicación terapéutica que ha entrado en la escena de nuestra civilización con el nombre de psicoanálisis. Para desarrollar esta cuarta circunstancia de la puesta en escena sociohistórica del niño Sigismund, después se cambió el nombre por Sigmund, partiré de otro axioma psicoanalítico ya aludido aquí por mí, el que sostiene que en los 3 primeros años de la vida de un niño se echan los cimientos de su personalidad futura y se van organizando las pautas del funcionamiento psíquico y del comportamiento personal. Es decir, que lo que vamos a ver hacer cuando uno sea mayor, cómo se va a configurar nuestra personalidad, de algún modo va a quedar diseñado diseñado y abocetado, hecho boceto en los 3 primeros años de la vida. Y así se puede comprender la famosa sentencia de Rudyard Kipling: dadme los 6 primeros años de la vida de un niño y ya os podéis quedar con todo el resto. Precisamente a los 3 años de la vida de Freud salieron toda la familia del pueblo natal y de la casa de su infancia, lugar mágico de las referencias primarias,
y de las seguridades originales de cada persona. El sitio donde he vivido, mis referentes continuos, mi adaptación primaria. Después de la salida, a los 3 años, repito, de su pueblo natal y de su primer viaje en tren, del que habría muchas cosas que contar, y del recorrido que hicieron por varias ciudades, se establecen definitivamente en Viena, donde Freud vivirá durante los siguientes 70 y tantos años, de los cuales los últimos 40 y tantos los vivió después de casarse y de establecerse como médico en la misma casa, el número 19 de la calle Vergase, actualmente convertida en Casa Museo de Sigmund Freud. Me gusta mucho lo que escribió sobre esta casa su admirador y amigo, el novelista Stefan Zweig. La severa puerta de una casa de alquiler en Viena encierra desde hace medio siglo la vida privada de Sigmund Freud. Eso lo escribe todavía en Vida de Freud. Llega uno a sentir la tentación de pensar que este hombre no ha tenido existencia alguna. Tal es el grado de modestia con que transcurre la suya personal. 70 años en la misma ciudad, más de 40 en la misma casa, siempre en la misma sala, la lectura en la misma silla, los trabajos literarios en la misma mesa de siempre. Bueno, pues de estos años relativamente ocultos dentro de una casa, en una calle, en una ciudad, de la que salía solo esporádicamente para algún viaje de vacaciones o para asistir a algún congreso del psicoanálisis, se podrían entresacar muchas anécdotas. Yo voy a sacar una que es, entre otras muchas, significativa para comprender las claves de su deseo. Cuando leyó el Edipo Rey de Sófocles, que por cierto le pusieron una traducción de 30 y tantos versos en su examen de matura, se llama el examen para entrar en la universidad, pues cuando leyó Edipo Rey se le quedó grabada una frase. Este es Edipo, el que descifró el enigma de la Esfinge y por eso ha llegado a ser el hombre más poderoso. Eso dice el texto de Sófocles. Al cumplir los 50 años, en 1906, sus seguidores y discípulos le ofrecieron un medallón en una de cuyas caras se representaba a Edipo descifrando el enigma y en la otra la efigie de Freud con esta misma leyenda grabada en griego. Este es el que descifró el enigma de la Esfinge. Se quedó tan impresionado y silencioso cuando recibió el regalo de sus discípulos que ellos llegaron a pensar que estaba molesto. Un biógrafo de Freud, Ernest Jung, escribe que se puso pálido y agitado. Entonces les contó que siendo joven estudiante de medicina, le gustaba pasear por los patios de la Universidad de Viena, donde estaban los bustos de los profesores ilustres. Él era un alumno modesto, pobre, cada uno con su inscripción, y que él recordaba haber recreado en su fantasía el deseo de que alguna vez estuviera allí su propia escultura, con esa inscripción del Edipo de Sófocles, precisamente la que los discípulos habían elegido para el medallón. Y fue después de su muerte, en febrero de 1955, cuando se celebró en la ciudad de Viena una ceremonia en la que se descubrió un busto a Freud con esa misma inscripción. De todas estas anécdotas biográficas resulta inequívoco e indudable su deseo directriz, su función directriz, diría Adler, que también fue su discípulo, su motivación para el éxito y su confianza en el éxito. A su novia Marta le había llegado a decir: nada impedirá mi éxito final mientras nos conservemos bien y yo sepa que tú estás a mi lado y que me quieres. Y después, siendo todavía joven, en la correspondencia que tenía con su colega, otro médico, joven médico entonces, Flies, se había atrevido a confesarle: creo que tengo el talento necesario para llegar a figurar entre las 10.000 personas que más han valido en la historia de la humanidad. El tiempo le ha dado la razón, y que decide.
Y en los catálogos que se vienen publicando periódicamente en inglés, de las 1000 personas más influyentes de la humanidad, de las 1000, no de las 10.000, de las que se han hecho, que yo sepa, 2 versiones. En ambos, entre las 1000 personas, aparece el nombre de Freud. Y como sin duda sabéis, también en la lista que se elaboraron con ocasión del nuevo milenio, la lista de las 100 personas más influyentes del milenio anterior, en todas aparece, como no podría ser de otro modo, el nombre de Freud. Y no aparece ninguno de sus objetores, ni de sus recriminadores, ni de los que piensan que ya Freud pues no tiene nada que ver, porque es poco científico, todas estas cosas que se dicen de él. No puedo dejar terminadas mis elucidaciones sobre las circunstancias sociohistóricas y personales que moldearon la personalidad de Freud, sin decir que este hombre, ya lo he dicho, estaba enfermo de cáncer de mandíbula. Y aunque él se había propuesto no estar enfermo nunca, no actuar nunca como si estuviera enfermo, no dejarse llevar de la autocompasión del enfermo y del descuido de sí mismo, el que ya no tiene nada que esperar en la vida, aunque él nunca iba a estar enfermo, tuvo que soportar 33 operaciones y ajustarse una prótesis que le dañaba enormemente y le desfiguraba el rostro y hasta el habla, que tan importante era para su función de psicoterapeuta. Pero sorprendentemente, él producía más en los momentos de las mayores crisis. Es el rasgo muy significativo de su tesón, de su tenacidad, de su capacidad de superación personal y de resiliencia en el afrontamiento a los retos que la vida le iba proporcionando. De esto habría también muchísimas anécdotas que contar que no da tiempo. En su obra El malestar de la cultura, esta obra, El malestar de la cultura, la escribió a los 73 años. Y Moisés y el monoteísmo la escribió en 1938, un año antes de morir, cuando yo tenía 4 años. Cuando la muerte le sobrevino, este hombre estoico e incansable estaba escribiendo una síntesis de todo su sistema de pensamiento, que la dejó incompleta, esquemas de psicoanálisis. Cuando la ocupación de Austria por las tropas alemanas no le quedaba más salida para la supervivencia que el exilio. Él se resistió todo lo que pudo, con el argumento de que el capitán es el último en abandonar el barco y con la excusa de que ya su edad y con su alto grado de decepción por la vida, igual le daba que la muerte ya deseada le llegara de mano de los nazis o en cualquier otro lugar. Lo que verdaderamente le convenció para decidir en el exilio y salir de Viena, fue que era lo único que podía hacer para salvar la vida de su esposa Marta, la de su hija Ana, que ya había sido arrestada durante un día angustiosísimo para él, la primera vez que lo vieron llorar. Había sido arrestada, pasó el día entero en los calabozos de la Gestapo. Lo único que le quedaba también para ser sus hijos, no, porque ya sus hijos se habían ellos dispersado, pero lo único que podía ser por su cuñada Mina, que había vivido siempre con ellos, y por su fiel sirvienta, la doméstica Paula Fitz. No lo pudo hacer por sus hermanas, 4 de las cuales terminaron su vida asesinada en campos de concentración. Murió al año siguiente de su exilio, en su casa de Londres, en Maresfield Garden 20, después de que su médico, el doctor Schuss, también exiliado, le administrara una inyección letal solicitada por él y de acuerdo con su hija, con el que también él lo había acordado. Aquel mismo año, entre otras muchas personas y personalidades, lo había visitado Salvador Dalí, introducido y acompañado por Stefan Zweig, que consideraba a Dalí el pintor de más talento de la nueva generación y que admiraba grandemente, enormemente a Freud. Dalí le dibujó un retrato en el que al parecer se preanunciaba y se intuía su final cercano, y por esta razón la familia no se lo quiso enseñar
A Freud yo lo he visto porque se conserva en la Casa Museo, en Maresfield Garden. Actualmente es la Casa Museo de Freud y de su hija Ana. Pero había llegado su hora, su momento final. Él había defendido y conceptualizado que en cada ser humano operan esos dos instintos básicos y esenciales para la significación de la vida. He hablado de ellos, el eros y el tánatos, que hacen posible la existencia y le dan sentido y plenitud. Hasta cierto punto llega un momento que la muerte es un final deseable y un objeto de deseo. A los 83 años de su vida había estado, o los anteriores 83 años de su vida habían estado dinamizados y orientados por el eros, el instinto del amor y de la vida y de la creatividad. Ahora, a sus 83 años, enfermo y en el exilio, había tomado en su cuerpo el deseo, el otro instinto, el tánato, el instinto que nos realiza y nos planifica en la muerte. En el epistolario de Sigmund Freud, recopilado por su hijo Ernest, se reproduce su última carta escrita 3 días antes de su muerte al poeta alemán Albrecht Schäfer. Es una carta en la que después de varios párrafos termina con estas palabras: no todo lo que pueda decirle de mí coincidiría con los deseos de bienestar y salud que usted me expresa, pero es que tengo más de 83 años, que debería haber muerto ya, y que lo que me queda en la vida es seguir el consejo de su poema. Espera, espera, era el título de uno de los poemas de Schäfer. En el epistolario donde se recoge esta carta se incluye, después de espera, espera, una nota escrita a mano por su hijo. Dice así: durante la noche del 22 al 23 de septiembre de 1939, a las 3 de la madrugada, 3 días después de haber escrito esta carta, falleció Freud. Y aquí quiero terminar este recorrido que he hecho con todos vosotros, a lo largo de la vida y de las circunstancias existenciales de Sigmund Freud, intentando verter el jugo de sus 83 años en la caracola de esta conferencia. Y voy a añadir solamente las hermosas y significativas palabras que su amigo, el escritor y pensador Stefan Zweig, leyó a modo de oración fúnebre el día del entierro en el pequeño cementerio de Hampstead, en la Swiss Cottage de Londres. Cada uno de nosotros, los hijos del siglo XX, tendría una forma de pensar y de entender distinta si él no hubiera existido. Cada uno de nosotros pensaría, juzgaría, sentiría con más estrechez si él no hubiera pensado antes que nosotros, si no nos hubiera empujado hacia nuestro interior. Y siempre que intentemos adentrarnos en el laberinto del corazón humano, su luz espiritual alumbrará nuestro camino. Todo cuanto Sigmund Freud creó, exploró y preinterpretó como descubridor y como guía, nos acompañará siempre en nuestro caminar por la vida. Bueno, este fue el deseo que guió desde su infancia toda la vida de Sigmund Freud. Yo he querido desarrollar alguna de sus claves ante vosotros con este relato del proceso de su camino evolutivo por la vida. Gracias.